Quería hacer una consulta. Sí, decime. Hoy en Pensamiento Científico nos decía la profesora que teníamos parcial el mismo día que usted, pero en Avellaneda. Sí, eso les iba a decir. Menos mal que empezaste vos, porque no sabía cómo empezar. No sabía cómo empezar. ¿A qué hora lo tiene? Bueno, antes supongo, Sí, porque, a las 7 de la tarde. bueno, vas a tener dos seguidos en Avellaneda. Lamentablemente No, nos enteramos hoy de que sí, hay que ir a Avellaneda, lamentablemente. Pero bueno, mejor, liquidar dos pájaros de un tiro, porque si te tocaba paternal, no ibas a poder hacer alguno de los dos. Sí, yo había dicho paternal porque estaba recontra confiado que iba a ser igual que el cuatrimestre pasado y nos llegó hoy recién la planilla donde vamos los de ese horario y del horario anterior, creo también, a Avellaneda. Sí. A mí me queda lejísimo, no sé ni siquiera dónde es. Así que bueno, nos veremos ahí. Sí. A, o pat- sea que tenemos un parcial a las 7 de la tarde y el de usted, ¿a qué hora? a las 9, a las A 9, las a esta 9. hora. Sí, sí. No sé en qué horario tenés esa comisión, esa materia, pero digamos, la orden es tomar bueno, ese día, ¿no? Por supuesto, pero en el horario de la materia, digamos, ¿no? El horario que tenés la materia. Lamentablemente, supongo que coincidía el día. Eso no lo tuvieron en cuenta, ¿no? No, no, no. En realidad, claro, tenemos los... No, los viernes es claro, es la clase que queda grabada, sí. Tenemos Claro, los viernes con ella. claro. Y sí, pero no calcularon dividirlo, digamos. Bueno, pero eso pasa también en presencial, ¿no? Ah, bueno. Lo bueno es que, en este caso, digamos, lo bueno es que son dados en Avellaneda, si no, no lo podrían hacer. Habrán calculado eso, supongo, qué sé yo, no sé cómo, de todas maneras, ¿no? Cómo lo habrán calculado, pero el problema es que lo dejaron al mismo día. Podrían haber dividido, podrían haber permitido que lo tomemos un martes, por ejemplo. Nosotros, un martes, supongamos, Claro, o ellos un claro, martes. supuse que el siguiente iba a ser el martes. Sí, de todas maneras, qué sé yo, no sé. También ir dos veces a Avellaneda por ahí. Un poco Sí, igual. complicado para ustedes, ¿no? Para ustedes. Yo iría una sola vez en cualquier caso. Yo preferiría ir un martes y a Paternal, porque me queda a 20 minutos Paternal. A Avellaneda me queda 1 hora y media. Pero bueno, no hay otra. Sí, eso les iba a decir ahora. Llegó hoy. Aula 17 dice. No tengo la menor idea de todas maneras. Porque estuve averiguando cómo ir y eso, y bueno, vamos a ver cómo hago para ir desde acá. Pero tengo que salir con tiempo, seguramente. Además, yo tengo una clase antes, pero yo como alumno, digamos, de un posgrado y bueno, digamos, no puedo conectar, así que me voy a ir temprano allá a Avellaneda y me voy a conectar al Zoom de allá mismo, si es que puedo, aunque sea del celular, y entonces a las Claro, porque 9. es Avellaneda, pero no es cerca de la estación de Avellaneda ni del centro de Avellaneda. No, tampoco es tan lejos, es cerca de la cancha de Racing, no es Sí, tampoco sí, tan yo, lejos. yo fui una vez a acompañar a mi hijo cuando se anotó en la facultad. Sí, tampoco es, sí, pero tampoco es tan lejos de la cancha de Racing, o sea, de Avenida Mitre, está más o menos a unas cuadras de Avenida Mitre, y sí, un poquito más lejos de la estación, eso sí. Pero van muchos colectivos, eso seguro. Eso va Sí, muchos colectivos, eso sí. Por lo que vi, estuve mirando y hay muchos colectivos que van. 86, 53, 96, bueno, hay varios. El 100, pero claro, bueno, depende de dónde venga ¿de uno. dónde Se tiene que viene? fijar, Sí, cada uno tiene que fijar dónde viene, ¿no? Yo como estoy en Caballito, bueno, estoy tratando de ver si... Sí, no importa, Pablo, estábamos hablando solamente de eso, del parcial. Eh, y la cuestión es esa, digamos, cada uno tendrá que buscar la mejor manera según su lugar. Lo bueno es que sí, van muchos colectivos ahí. Eh, sí, pero para ir desde la estación supongo que habrá que tomar otro colectivo. sí. Eh,
que bueno, yo igual no puedo hacer eso, pues no, para tomar el tren no voy a ir. Lo peor supongo que salir, digamos, o sea, tratemos de hacerlo rápido, parcial y chao, lo más rápido posible y listo, así nos vamos temprano. Y no sé, en todo caso nos vamos todos juntitos hasta Avenida Mitre, qué sé yo, no sé, a algún lado. No, nosotros nos tenemos que, cada uno está bien con ustedes, es la última, primero tenemos. Por eso, por Sí, eso, por eso. sí, Sí, por eso, nos vamos todos juntos. sí. Si fuéramos del mismo lugar, podríamos alquilar un remis, un charter, todos juntos. Pero no, vamos de distintos lugares, así que no podemos. No, Pero bueno, yo no, la verdad que no conozco, nunca fui a esa sede. Sí, enseño en la Universidad de Avellaneda. Está cerca de una sede de Avellaneda, de la sede de España, creo, pero yo doy en otra sede que es 12 de octubre, que es del otro lado de Mitre completamente. Así que nunca pasé por ahí, por la sede. A lo mejor fui al shopping alguna vez. Creo que está enfrente del shopping. del shopping, sí. Está enfrente del shopping, claro, es verdad. Em, pero la habré visto desde el shopping, digamos, no fui ahí, o sea, a la noche, qué sé yo, un sábado, no sé, un sábado, un domingo, a la tarde, no sé, no recuerdo bien, pero fue hace muchos años. Así que bueno, qué sé yo, nos encontraremos ahí, pongamos un poco de ganas. Digo, algunos prefieren los dos el mismo día. Sí, el viernes que viene, no sino el otro, creo que es el 30, ¿no? 30. Porque hoy, sí, claro, hoy es 20, 27 es el martes que viene, la última clase, antes del parcial, y después el viernes 30 a las 21. De 21 a 23 teóricamente, pero bueno, en realidad lo terminaremos lo antes posible, ¿no? Bien breve para que no sea complicado y chao. Pero bueno, en realidad nos habían pedido la otra vez en Paternal que hiciéramos una hora y media nada más. Ahora no dijeron nada respecto a los horarios. Pero bueno, eso depende de nosotros, en realidad. Eso sí, porque quién va a estar ahí, no hay nadie. Ahora supongo que se irán todos, no sé, el último a apagar la luz, que espero que no seamos nosotros. Así que bueno, será un parcial corto para que obviamente nos podamos ir lo más temprano posible. Perfecto. Eso, bueno, lo veremos el martes que viene. Hoy había paro, en realidad, de docentes, algunos compañeros adhirieron, hubo una especie de confusión también, porque en realidad el paro es de la CONADU histórica y en un momento dado se dijo que era también de la CONADU, con lo cual la mayoría, digamos, de los gremios estaría representada y la CONADU en realidad dio un comunicado que en realidad ellos no adherían porque la paritaria está abierta todavía. Entonces, bueno, yo decidí no adherir y de paso que no pierdan, por supuesto, una clase. Estaba por adherir cuando salió justamente ese comunicado, si no les hubiera avisado antes, por supuesto, ¿no? Pero sí, o sea, estoy de acuerdo con el fondo de la cuestión, pero como es de un solo gremio, que incluso yo estoy afiliado a un gremio de la CONADO histórica, pero me pareció que no estuvo bien, no estuvo claro el mensaje respecto de la adhesión de la CONADU. Y la CONADU afirma que la paritaria todavía está abierta y va a haber más reuniones el mes que viene, o sea, en octubre ahora mismo. Entonces, bueno, no es definitivo. El aumento que se logró hasta ahora no es definitivo, entonces, bueno, no están las cosas como para perder una clase, pero de todas maneras, vamos a ver cómo sigue la cuestión. Cualquier cosa yo les aviso. Bueno, ¿alguna pregunta sobre Bastín que quieran hacer para repasar o alguna duda que les haya quedado respecto de la clase pasada? Yo le mandé el artículo de Benveniste porque parece que todavía no se pueden bajar los PDF del campus, están como un cuadradito, yo los veo como un cuadradito blanco, una cosa rarísima, que parece que no pudieron solucionarlo todavía. Entonces se lo mandé para que lo tuvieran, digamos, para que lo pudieran leer si tenían tiempo para leerlo antes, pero bueno, son 5 páginas, nada más, es muy breve. Pero bueno, es una cosa extrañísima esto. Yo por supuesto lo tengo aparte, ¿no?
Además se consigue en internet fácilmente, pero bueno, una cosa rara. Pero como yo dije la clase pasada, si tiene alguna duda sobre Bakhtin, podríamos repasarla ahora, o si no, dejarla quizás para el martes que viene, ¿sí? Como quieran. El martes podríamos hacer un repaso de las cosas principales que van al parcial, tanto de Saussure como de Bakhtin, que eso va seguro, digamos, por lo menos, una pregunta de cada uno va seguro. Y Benveniste, bueno, vemos, en todo caso. Lo tengo que enseñar, digamos, porque si no es como muy poco material, pero bueno, quizás puede no ir al parcial, pero sí por lo menos me gustaría ver algo de este artículo. El otro lo podemos dejar para después. El otro que se llama el aparato formal de la enunciación, que se los voy a mandar igual, probablemente junto con las clases grabadas, pero digamos, por supuesto no vamos a llegar a verlo, pero sí es interesante empezar a ver algo que engancha un poco con Bakhtin y por supuesto también con Saussure, que también lo adelanté en su momento, que tiene que ver con que Benveniste es, por un lado, un continuador de Saussure. Trabajó más en la década del 40, 50, 60, muy influyente también en muchos aspectos, y él, digamos, reconocía, hay un artículo que lo damos en otras épocas presenciales, no ahora, que se llama Semiología de la Lengua, creo, donde justamente Benveniste planteaba dos aspectos del estudio de la lengua o del lenguaje. Un aspecto semiótico, lo llamaba, que coincide con lo que plantea Saussure. Y un aspecto semántico que de alguna manera coincide con lo que plantea Bakhtin. ¿Sí? Recuerdan que nosotros teníamos que ver a Bakhtin como un opositor radical, fuerte, respecto de Saussure. O sea, para Bakhtin el sentido está en la comunicación, en el diálogo, aunque sea implícito, y no en el sistema, no en el sistema de la lengua, ¿no? O sea, para él eso es lo que llama objetivismo abstracto u otras formas así un poco peyorativas, mediante las cuales se refiere a Saussure. En cambio, Benveniste, sin abandonar del todo la tradición saussuriana, dice, no, es verdad, por supuesto existe un sistema, pero también es cierto que hay que estudiar el habla. Es decir, hay que estudiar cómo, lo que él llama semántica, cómo se construyen los significados en el discurso, en el intercambio. O sea que en esto se parece un poco a Bakhtin, pero sin negar a Saussure, sin negar el sistema. Es decir, lo que quiere ver él es cómo el sistema se pone en funcionamiento, lo que podríamos llamar justamente habla, discurso, enunciado también, en un sentido un poco más restringido quizás que Bakhtin, pero también Benveniste habla de enunciado, y habla de enunciación, que justamente Bakhtin no menciona la palabra enunciación, pero es aquello de lo cual nos vamos a ocupar desde ahora casi hasta el final del cuatrimestre, del concepto de enunciación. Tanto en la parte, digamos, teórica, con el próximo artículo que va a ser de Benveniste también, como en la parte práctica. Yo les voy a mostrar ahora, si puedo, o voy a compartir pantalla, con un pequeño esquemita que vamos a usar a partir de ahora, y que nos va a servir para Benveniste y para la parte práctica. A ver si con un poquito de paciencia podemos ver este dibujito. Ahora me dice que estoy compartiendo, a ver si lo pueden ver. Ahora sí, dice, ahora los participantes pueden ver su aplicación, dicen. ¿Lo ven el dibujo? Esto lo vamos a seguir viendo, porque tiene partes que todavía nos adelantaríamos un poquito para
¿no? Pero sí me interesa ver que nosotros tenemos acá los enunciados, enunciado o enunciados en plural, y tenemos acá afuera la enunciación, ¿sí? Y de un lado el emisor y del otro lado el receptor. Hasta acá un poco coincide con lo planteado por Bakhtin, solo que Bakhtin justamente deja fuera la enunciación, no habla de enunciación, pero claro, algo produce los enunciados, ¿no? Es decir, la enunciación es el hecho de producir enunciados. La enunciación por su terminación, digamos, ¿no? Sion nos indica acción, justamente. Acción, producción, ¿no? Y enunciado por también la terminación, el hecho de ser un participio pasivo, es el producto de la enunciación. Es decir, vamos a ver después una definición más técnica de la enunciación de Benveniste, pero en parte quisiera que tuvieran en cuenta esto desde ahora. Ven que la enunciación tiene unas flechitas hacia abajo, flechitas gruesas, que indica la producción de enunciados. Eso es importante. La enunciación como producción de enunciados. Y por otro lado, en los enunciados, va esta parte roja que está acá, que son como unas cruces, y a su vez unas flechas hacia arriba, hacia la enunciación, que estas marcas acá, en realidad son palabras, porque vamos a estudiar solamente enunciados escritos, ¿sí? Podríamos estudiar enunciados orales, o enunciados visuales incluso también, aunque con otros métodos, ¿no? Porque los enunciados visuales tienen otras características muy distintas a los lingüísticos, pero tienen también una relación de enunciación-enunciado, ¿sí? Pero por supuesto no lo vamos a hacer porque eso requiere otra complejidad. Y la oralidad lo mismo, la oralidad también, ¿sí? Pero vamos a estudiar enunciados escritos. Y en los enunciados escritos, como en cualquier otro enunciado, vamos a encontrar marcas, que son, repito, palabras, grupos de palabras, que nos van a remitir a la enunciación, ¿sí? Esto es todo el sentido general de la parte práctica. Identificar estas marcas, ¿sí? En los enunciados, que van a ser pronombres, verbos, bueno, eh, sustantivos, bueno, diversos tipos de palabras, pero que nos van a decir algo sobre la enunciación. Bueno, y después vamos a ver el enunciador y el enunciatario, pero eso es más adelante y es bastante más complicado todavía, respecto de lo que es el emisor y el receptor. Esto ya más o menos lo sabíamos un poco, el hecho de que siempre hay un emisor, ¿no? Lo dice Bakhtin, ¿sí? Y que siempre hay un destinatario, también lo dice Bakhtin. Y vamos a ver que ese destinatario en realidad es el enunciatario, no el receptor, porque el receptor real puede no existir, puede no haber un receptor real, ¿no? Ya vimos la clase pasada algunos ejemplos en donde efectivamente el emisor puede hablar o puede escribir, pero lo hace dirigiéndose a alguien, pero ese alguien puede no estar, puede no existir. Uno puede escribir una novela que nadie lee, o puede hablar solo, ¿sí? O puede grabar algo y esa grabación se pierde, o mandar un audio que nadie escucha. Entonces, no hay receptores en ese caso, pero sí va a haber un destinatario. Lo que hay siempre es un otro, del otro lado, que en realidad me condiciona, ¿sí? Eso es lo que dice Bakhtin. Y Benveniste estaría, digamos, de acuerdo en gran medida en eso. Pero bueno, esto solo para empezar, toda esta parte que nos va a llevar muchas clases, ¿no? Porque es la base de la parte práctica, que son análisis de textos, sobre la base de ciertos métodos de análisis, porque para analizar de una manera, digamos, científica, por decirlo así, o rigurosa, hay que tener un método, que el método me permite fundamentar el análisis, ¿sí? Es la manera en que trabajan las ciencias sociales o las ciencias humanas, como quieran llamarlas, o blandas, porque no tienen una referencia con respecto a la verdad, no se pueden demostrar, digamos, en las ciencias sociales o en las ciencias blandas en general,
no se puede demostrar nada, como se demuestra en las ciencias duras, o en las ciencias experimentales incluso, ¿no? Que también se pueden demostrar, en laboratorio, por ejemplo. Pero en las ciencias sociales eso no pasa. No se puede hacer trabajo de laboratorio en las ciencias sociales. Entonces, la manera de fundamentar un análisis, es decir, una hipótesis, que uno hace es mediante una teoría y mediante un método que se aplique a un objeto determinado. Y acá los objetos que vamos a analizar son enunciados escritos, es decir, textos concretos, ¿no? La mayoría periodísticos, como les adelanté, ¿no? Es decir, periodísticos que son cotidianos, digamos, pueden ser géneros primarios o secundarios, ¿no? Según según la clasificación de Bakhtin, pero ya eso mucho no importa. Porque, bueno, Bakhtin nos va a dar, sí, la base para la polifonía, que es un método, uno de los métodos, pero eso más adelante. Primero tenemos que empezar por otras cosas un poquito más sencillas. Pero bueno, esto conecta justamente, y ahí está la presencia del emisor y la presencia del enunciador, en el cuadrito que les mostré recién, conecta con el artículo este de Benveniste que tenemos que ver ahora, que les mandé, y que se llama de la subjetividad en el lenguaje. Y acá aparece una palabra fundamental, que es subjetividad, es decir, la cualidad de ser sujeto, la cualidad de convertirse en sujeto o de actuar como sujeto. Que es interesante, entre otras cosas, esto lo voy a desarrollar, pero tanto en francés, Benveniste también es suizo, como Saussure, y también de habla francesa, tanto en francés como en castellano, sujeto nos remite a individuo, por un lado, o persona, ¿no? Como se dice, caminaban dos sujetos por ahí, ¿no? Se usan determinados géneros, ¿no? Pero también sujeto quiere decir sujetado, de alguna manera, ¿no? Es decir, estar sujeto a. Y esto es interesante, porque está en un poco en lo que plantea Benveniste, y lo que vamos a seguir planteando más adelante, pero también lo que nos va a interesar en todo este trayecto es justamente cómo se expresa la subjetividad del hablante. Que ya vimos desde Bakhtin que el emisor, el autor, como dice él, el autor siempre es subjetivo, en el sentido de que todo enunciado proviene de una posición determinada, de una valoración del mundo determinada. Valoración que puede ser individual o puede ser colectiva. ¿Sí? Individual puede ser porque uno puede expresarse de manera individual para determinadas cosas, ¿no? Es decir, qué feo día, qué lindo día. Son expresiones que remiten a una cierta individualidad. O me gusta esto, o no me gusta esto. Bueno, son evidentemente expresiones de una subjetividad individual. Pero después, esa subjetividad también puede convertirse en una subjetividad colectiva, en lo que serían los enunciados que provienen de culturas determinadas, convenciones sociales, ideologías, ¿sí? Donde justamente el sujeto está sujetado. Si el sujeto no habla con una libertad como cree, una libertad absoluta como cree, sino que habla desde ese punto de vista ideológico que es anterior a sí mismo y lo constituye antes de que hable. ¿Sí? A eso vamos a tratar de llegar. Nos va a costar un poquito ese trayecto, pero lo que quiero subrayar es que la subjetividad no es solo individual. Y por eso habría quizás que justamente distinguir entre individuo y sujeto, que es lo que hace un poco Benveniste en este artículo. Una cosa es el individuo, es decir, que está dividido de los demás, ¿no? Como un sujeto aislado, ¿sí? Del sujeto que en realidad es parte de un colectivo y de una colectividad, justamente, de un grupo determinado, predeterminado. Eso es interesante, digamos, porque analizar la subjetividad individual es
Por supuesto, también es útil o también puede ser interesante en cierto punto, pero más interesante es ver cómo esa subjetividad individual se sitúa dentro de una subjetividad más amplia, ¿sí? Donde uno efectivamente no está aislado, sino que está junto con otros y piensa como otros. Y ese pensamiento no es individual, entonces, es colectivo, o por lo menos grupal. Pero, claro, hay distintos tipos de grupos. Ahora, hay algo interesante que plantea acá, como empieza el artículo, justamente, Benveniste, que es lo que nos lleva, digamos, a la esencia del artículo, ¿no? Y él habla justamente del lenguaje como herramienta o instrumento de comunicación. Algo que de alguna manera lo hemos manejado, pero un poquito por arriba. Saussure tiene cierta idea de la comunicación, Bakhtin tiene otra, pero bueno, la idea esta de la comunicación como intercambio de conceptos en Saussure, o como intercambio de enunciados en Bakhtin, está bien, pero él se pregunta por esta palabra clave, herramienta o instrumento de comunicación. ¿Qué idea se les ocurre a ustedes con respecto a la palabra herramienta? ¿Qué es una herramienta? O un instrumento como sinónimo, ¿no? De herramienta. ¿Qué se Un les ocurre? recurso. Un recurso, está muy bien. Está bien, en sentido general es un recurso. Y en un sentido por ahí más, qué sé yo, más hasta banal o empírico, concreto, ¿no? ¿Qué podría ser una herramienta, por ejemplo? Un elemento que arregla algo. Un elemento, perfecto. Por ejemplo, qué sé yo, un martillo. Un martillo es una Martillo. herramienta. Martillo, una pinza, ¿sí? Es una herramienta. Por supuesto, uno puede pensar, como vos dijiste, recursos, ¿no? Recursos intelectuales o máquinas más complejas, por supuesto, que un martillo. Hay incluso máquinas que se llaman máquinas herramientas, ¿no? Que sirven para hacer determinadas cosas en siderurgia, ¿no? Chapas, o, qué sé yo, placas o lo que sea, ¿no? Son máquinas, pero también son herramientas. Ahora, ¿qué relación tienen esas herramientas, cualquiera, con el individuo? Es decir, ¿qué relación tienen con el individuo que las usa? Le sirven, está bien, le sirven para, como dijiste, arreglar, también para desarreglar, a veces pues, las puedo usar mal, ¿no? Entonces, uno puede usar mal las herramientas, sí, pero sí, es muy interesante, pero ¿qué relación tiene con el individuo? Es difícil la pregunta, planteada así, estoy tratando de ver si la puedo especificar un poquito más, pero para utilitaria, sí, sí, es verdad, pero también, digamos, mis ojos, también me sirven para ver. Mis manos me sirven para ver. Pero yo consideraría que mis manos o mis ojos son herramientas igual que un martillo. ¿No hay una diferencia muy importante? Más concreta. Pero no es solamente concreto, porque digamos, yo puedo martillar con mi mano, ¿no? Me puedo lastimar, por supuesto, que depende de qué martille, pero mi mano es mía, digamos. Mi mano forma parte de mí, en principio. Con un otro, la herramienta para con un otro. No, pero la herramienta con respecto a mi individualidad y a mi ser, ¿sí? ¿Cómo es? Digo, para compararlo justamente con partes de mi cuerpo, ¿no? Una extensión, ¿Es como necesaria? una, ¿Es perdón, como necesaria?
Es como una algo esencia, necesario. pero las partes de mi cuerpo, digamos. Pero la herramienta, Claro, pero la herramienta, tal vez esa herramienta sea como fundamental para lo que quiera realizar. sí, pero no es parte de mí. La herramienta está fuera de Claro, mí, es sí, exterior, sí, sí. es exterior, ¿sí? Es, como decía Pablo, una especie de extensión, si se quiere, ¿sí? Una extensión, pero esa extensión significa que es exterior a mí, ¿sí? Que incluso podría no existir la herramienta. En algún momento no existió. Mientras yo existía, bueno, yo no, digamos, mientras la especie humana existía, ¿sí? Vieron el principio de 2001, Odisea del Espacio, por ejemplo, donde los homínidos, ¿no? Los primeros antropoides, son primates en realidad, descubren que un hueso sirve para golpear, ¿no? Y entonces el tipo que descubre eso, como sirve para golpear, ¿sí? Adquiere poder, ¿sí? Y la pequeña tribu que él tiene adquiere poder sobre otra tribu. Ahora, él al principio no tiene esa herramienta. Existe sin el hueso, pero de casualidad agarra un hueso, de casualidad hace así, y empieza a golpear y se da cuenta que eso golpea más fuerte que su mano y que rompe, por ejemplo, otros huesos u otras cosas más blandas, digamos, que huesos, ¿no? Como puede ser el cuerpo de los otros. Entonces, usa esa herramienta para golpear a los demás. En este caso es un arma, por supuesto, pero en realidad entre un arma y una herramienta es parecido, son parecidas en muchos sentidos, ¿no? Hay herramientas que pueden ser armas y armas que pueden ser herramientas. Pero lo fundamental acá es que la herramienta es exterior al individuo. El individuo la puede usar, sí, por supuesto, pero en ese sentido es utilitario también, como dijeron, perfecto. Es utilitario y es una extensión y sirve para algo si uno la usa bien, ¿no? Por supuesto, como yo decía, la herramienta, bueno, uno la puede usar mal, ¿no? Pero siempre como algo exterior, como algo que yo voy y la agarro y después la dejo en su lugar, ¿sí? Pero es exterior a mí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí Benvení se pregunta, bueno, pero entonces el lenguaje en ese sentido es una herramienta. Y no, porque el lenguaje no es exterior a mí, de ninguna manera. No es algo que yo puedo agarrar, usar, tomar, tomar y usar, ¿sí? O incluso elegir, ¿sí? Por supuesto aprendo a usarlo, como aprendo a usar una herramienta, pero las herramientas son, de alguna manera, si se quiere, optativas, ¿no? Gente que nunca agarró una herramienta, digamos, hay mucha, ¿no? Gente que nunca agarró una pala, bueno, justamente, como suele decirse. En cambio, el lenguaje no es optativo, no es opcional el lenguaje, ya lo hemos visto incluso con Saussure, salvo que uno tenga algún tipo de impedimento al aprender el lenguaje, ¿no? Puede ser varios tipos de impedimentos, ¿no? Neurológicos o psicológicos, lo que fuera, pero si no, digamos, si no tiene ningún impedimento, va a aprender el lenguaje en la sociedad en la que nació, ¿sí? Con lo cual, evidentemente, lenguaje y sociedad, lenguaje e individuo, se presuponen mutuamente, están intricados, están estrechamente relacionados. No hay individuo sin lenguaje, ni lenguaje sin individuo. Entonces, en ese sentido, es cuando Benveniste dice, bueno, uno puede usar el lenguaje para la comunicación, no es que lo niegue, ¿sí? Lo puede usar para la comunicación, pero hay algo mucho más importante en el lenguaje, anterior incluso a la comunicación, y que es que el lenguaje nos constituye como sujetos, es decir, funda nuestra subjetividad. Eso es lo que él afirma, que de alguna manera esto podría estar presente en Saussure en cierto sentido, no tanto en las partes que leímos probablemente, y también en Bastín, pero en el caso de Benveniste es fundamental la idea
y lo desarrolla en todo el breve artículo, breve pero denso, artículo, en donde dice justamente esto, digamos, donde va dando vueltas alrededor de esta idea. El lenguaje me constituye como sujeto. ¿Sí? No es creación mía, está hecho desde antes, tampoco es creación de la especie humana, pero surge junto con la especie y viceversa. Si no se pueden separar, no se puede separar el lenguaje de la subjetividad, entendida ya en este caso, incluso como identidad y autoconciencia del individuo. ¿Sí? La conciencia y autoconciencia del individuo surge, para Benveniste, gracias al lenguaje, ¿sí? No a otra cosa. El lenguaje nos permite distinguirnos como yo, respecto, primero, del no yo, y dentro del no yo va a estar el tú, el vos, la segunda persona. Es decir, la primera persona es el yo, el que habla. ¿Sí? Esto, bueno, se va a cortar, pero lo retomamos ahora apenas se corte, para partir desde acá. Yo es quien dice yo, dice Benveniste. Es decir, uno puede llegar a ser yo gracias a que puede decir yo. Y viceversa. Puede decir yo porque ya tiene la autoconciencia lingüística del yo. Él dice ego, ¿no? En latín.